Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, cierre de semana, hoy viernes. Gracias por acompañarnos. Gracias por haber estado toda la semana, además, en sintonía de Matices, por acompañarnos siempre con informaciones que para nosotros, por supuesto, son muy importantes, con entrevistas, escuchándonos en radio, viéndonos en Facebook, viéndonos en Canal 2 en las noches, descargando además los servicios de podcast a través de nuestros servicios como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Además, agradeciendo hoy que estamos en horario normal de 2 a 3 de la tarde, que nos envíen sus reportes de sintonía, por supuesto, a través del Facebook. Gracias por estar con nosotros. Hay una situación internacional muy compleja en muchas cosas. En Guatemala están las situaciones tremendas. Bueno, hay mucha información. Yo quería hoy resaltar dos cosas. Hoy no será un programa de entrevistas, sino un programa de análisis. Por una, La Voz de América, junto con algunos medios de comunicación locales en algunos países, hicieron un repaso de una campaña que se llama La Prensa Libre Importa. Hicieron un repaso por México, hicieron un repaso por Guatemala, hicieron un repaso por Uruguay, hicieron un repaso por Nicaragua, imagínense. Así es que vamos a conocer 4 historias diferentes de lo que es ser periodista en esos países y después haremos un repaso general sobre las últimas horas en los temas internacionales. Vamos a empezar con la historia de México. Es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, según organismos como la CIP y también como Reporteros Sin Fronteras. A quien vamos a conocer es a Francisco Caballero. Francisco Castellanos, que ha sido reportero y fotógrafo en una de las zonas de mayor riesgo de la República Mexicana, que es Michoacán. Y aquí, valga reiterar que se trata de una campaña que se llama La Prensa Libre Importa, te cuenta su historia, la historia de Francisco Castellanos Javier. Porque ya no existe la libertad de expresión en México. La libertad de expresión la acabó el crimen organizado. Yo soy Francisco Castellanos Javier, nací en Zamora, Michoacán. Michoacán es uno de los estados por naturaleza de personas que se dedican al narcotráfico, es decir, aquí atraviesa la Sierra Sur Occidental, Sierra Madre Sur Occidental, lo que es la región de Aguililla y Tepalcatepec, y la marihuana se daba sola y la amapola. Entonces, en ese tiempo los narcotraficantes eran conocidos, los veías en los restaurantes, nunca te decían nada, si sacabas una nota o un artículo o un reportaje,
Lo máximo que te pueden hacer es invitarte a una cerveza y pedirte, le cargo por favor que no ponga mi nombre porque tengo hijos. Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos, no nomás y amenazados, pues, todos. La verdad, me tenían ya hasta aquí de nervios las llamadas de que te voy a levantar. Me traumaron mucho unas fotos que mandaron y entonces ahí me empezó a entrar a mí mucho miedo y decidirme a vivir a Morelia y dejar a mi familia aquí y nunca decir yo dónde vivía y me cambiaba constantemente y de teléfono. Frente a la Procuraduría saliendo, se para una camioneta, Lincoln, me hacen, se me cayó la tapa a mí de mi cámara, siempre cargo una cámara, y al agacharme recogí la tapita del lente, que me hacen manita de puerquito, y vas para arriba, mi rey. Y pues se me bajó la sangre, sentí que los pelos se me paralizaban todo, y sentí un miedo, pero cebral así, dije, ching, yo me cargó el tren. Me llega y me secuestran, me levantan más bien. No sé para dónde me llevaron, no me taparon la cara ni nada, pues yo del carajo miedo que tenía, no supe ni por dónde me llevaron, ¿no? Entonces ya llegamos a una casa bonita, sola, con gente armada, con puros cuernos de chivo, AK-47. Y es que mire, usted nos está tirando mucho, tiene la mano muy pesada, y lo que queremos es que, pues, que le baje tantito. Después de eso me vuelven a secuestrar. Fui al cine con un amigo de inteligencia militar y saliendo que me paran y otra vez me vuelven a llevar. Estaba rodeado de guardaespaldas y digo, oiga, mire, miren lo que me está poniendo y que la fregada, y que yo le dejé que hablar y luego le digo, estaba una pistola ahí de la Virgen de Guadalupe, que me da la pistola y tú crees que me apuntan. Y ya después me dicen, queremos que nos haga un reportaje de un santo, pero me dijo a través de su jefe de prensa. Todos con chalecos, con granadas, 2 pistolas, cuerno de chivo, uno con un calibre 50 y otro con otro calibre 60. Y ya nos quedamos en un pueblo, no sé dónde era, y al otro día ya me llevaron a donde había 72 cruces, las conté yo, 72 cruces, había incluso nombres de extranjeros. Entonces, luego ya que empezó a ir rezos y cantos y venía una peregrinación con un santo así. Entonces ya pues tomé las fotos, me regresan en la tarde, otra vez de tarde, otra vez la misma modalidad de venida con su gente armada alrededor de 60. Y ya me regresé, hice el texto y las fotos las mandé. Como a los 15 días que llegue el jefe de prensa, vamos a una reunión con los empresarios, y fuimos 2 periodistas de aquí, y cuando llegué a Paxingán, a un hotel que está, no sé cómo se llama, está a la salida de Paxingán, había reporteros de todo el estado. No, pues cuando le vi la cara dije, este carajo no es empresario. Luego se le nota pues que son pues presuntos narcotraficantes, ¿no? Y ya me dejaron al último año. Yo no vendo publicidad, tengo prohibido vender publicidad, ni del gobierno, ni de nada. No, es que para usted tenemos un encargo especial del jefe. Ah, caray, usted va a ser el jefe de prensa. Le vamos a pagar 500,000 pesos al mes y le vamos a dar $1 millón de pesos a la semana sin comprobantes para que usted reparta. Y le dije, pues déjame pensarlo porque sí está muy tentadora la oferta, pero pues luego me entró muchísimo miedo. Y dije, ¿cómo voy yo a trabajar aquí? Me fui, y ya me compré el boleto y me fui a Madrid. Y me vine cuando cuando ya murió, ya cuando los jefes, los que me habían, ya estaban presos o prófugos, fue que me regresé y fue cuando estaban ya empezando las autodefensas. Y aquí ahorita ya no puedo decir nada. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. ¿Qué libertad de expresión hay? Pero además es un derecho de las personas, y más de los medios, que está protegida por la Organización de las Naciones Unidas y está protegida por la Constitución, el artículo 7 y el artículo 6.
Entonces, ¿quién está violando la ley? ¿El que te detiene o el que te dice la verdad? El crimen organizado acabó con los reportajes. No puedes hablar más del tesorero, del síndico, no puedes hablar más de que las calles están mal, porque luego te hablan, oye, eres tu amigo, bájale, bájale. Y si no, a la noche ves una camioneta negra asomándose cuernos de chivo y ven para acá, súbete. Y ya te advierten y pues, te asustan y ya no publicas nada, porque ya no existe la libertad de expresión en México. La libertad de expresión la acabó el crimen organizado. Vamos a brincar de México a Guatemala. Con 15 años como periodista, el guatemalteco Alex Fernando Rojas ha pasado por varias etapas en su carrera. Sus artículos llegaron a molestar incluso en algún momento al expresidente Otto Pérez Molina, quien pidió la destitución del periodista. Pese a ello, Alex Fernando Rojas cree que ser periodista es la mejor manera que existe de lograr un cambio. Somos una democracia que hasta ahora ha sido fundamentada en cimientos muy débiles. Yo soy Alex Fernando Rojas, desde hace 15 años que ejerzo el periodismo y he pasado pues, por las etapas del periodismo radial, el periodismo escrito y pues ahora con el periodismo digital y en web, que también hemos tenido que incursionar porque el mercado no lo ha exigido. Yo empecé con un ideal y dije, bueno, esta carrera me puede dar a mí una herramienta para poder hacer un trabajo que puede incidir en el país y hacer un cambio. Eso fue lo que me motivó y creo que me sigue motivando cada día. En la trayectoria periodística, la parte donde más conflictos pudo haber hecho por mi trabajo fue cuando yo era reportero de política. Yo era el encargado de cubrir el organismo legislativo, el Congreso. Recuerdo para el año 2014. Me llegó una información y descubro que el gobierno de ese entonces estaba pretendiendo tercerizar, dar hacia una empresa privada el cobro de los impuestos en Guatemala. Esta información la sacamos, en ese momento no tenía yo no sabía la magnitud de esa información, pero en los días siguientes, las semanas siguientes que se le siguió dando a esa investigación, empezó a haber un poco más de fricción. Decidimos con mis editores en ese momento que debíamos seguir porque había algo más fuerte y eso llegó incluso a que el presidente de turno en ese entonces era Otto Pérez Molina, que pues ahora está procesado por varios casos de corrupción. Pidió al director del medio donde yo trabajaba, Prensa Libre, que me despidieran porque según él acusaba de que una empresa que era competencia de ese negocio estaba manipulando o favoreciéndome a mí económicamente para que yo pudiera hacer estos ruidos y entorpecer algún proyecto que ellos tenían. El contrato no se dio, se desistió. Un año después salió a luz un proyecto que había en la gestión de impuestos y pago de impuestos que tenía ese gobierno, y a partir de ahí en el 2015 terminó con el encarcelamiento del general Otto Pérez Molina. Yo había dejado incluso de firmar mis notas por recomendación de mis editores por seguridad, porque para que no se siguiera viendo que era un ataque personal como el gobierno pensaba desde mi ejercicio periodístico hacia los negocios que ellos tenían, porque pues ya habían venido bastantes amenazas serias y formales en contra del medio por el trabajo que estábamos haciendo. La libertad de prensa es importante en cualquier democracia y cualquier estado que tenga compromisos de libertad y de derechos. En Guatemala particularmente la libertad de prensa es muy importante porque somos una democracia que hasta ahora ha sido fundamentada en cimientos muy débiles, en los que todavía se están tambaleando. La libertad de prensa es una de las herramientas que tenemos, no los comunicadores, no los periodistas, es una herramienta que tenemos la población guatemalteca. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa, el poder fiscalizar a través de los medios de comunicación, a través de los periodistas, a través de los comunicadores,
fiscalizar al gobierno, de manera que los gobiernos tengan pesos y contrapesos. Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos, porque nos está impidiendo acceder a fuentes de información, a pesar que es un derecho constitucional el que tenemos. Otro de los problemas que enfrentan los medios en Guatemala es que aún los gremios periodísticos no se han unido y no son conscientes todavía de que lo que le pasa a uno le pasa a todos. Entonces todavía hay bastantes fuerzas dispersas del gremio periodístico que también hacen que cuando nosotros nos toca defendernos, defender nuestros derechos, defender nuestra libertad de emisión del pensamiento, aún son fuerzas pequeñas que no se pueden consolidar, y pues son esfuerzos aislados que al final no tienen tal vez la incidencia que sí podrían tener. Seguimos con La Prensa Libre Importa. Es la historia de colegas en sitios de América donde es complicado ser periodista. Vamos a Uruguay. Viviana Ruggiero, de Canal 4 de Uruguay, nos cuenta que uno de los grandes desafíos del periodismo en la actualidad es la capacidad de investigación en un país que no necesariamente ha vivido persecuciones periodísticas durante los últimos años. No concibo una democracia sin periodistas, y el poder suele picar los dientes, así que los periodistas son necesarios para que una democracia funcione. Mi nombre es Viviana Ruggiero, soy periodista en Uruguay. Actualmente trabajo en una radio, en Radio Carve, tengo un programa periodístico a la mañana en horario central, y además trabajo en Canal 4, soy conductora del informativo de Telenoche y también de un programa de debate político que se llama Todas las Voces. Uruguay es una especie de isla en la región. Tiene una democracia muy saludable y una prensa que también es saludable. Se puede trabajar libremente, a diferencia de otros países de la región. No hay periodistas muertos, presos o con problemas legales importantes. En el año 2016 comenzamos con una colega que se llama Patricia Madrid, una investigación periodística que terminó siendo un libro que ocasionó la renuncia de quien en ese momento era el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic. Entrevistamos a más de 100 personas, utilizamos la ley de información al acceso público que está en Uruguay, analizamos cientos de documentos. Fue un desafío profesional muy importante, requirió de mucho trabajo, sobre todo de mucha estrategia, de los pasos que íbamos dando para no cerrarnos puertas, a qué fuentes íbamos tocando y en qué momento. De hecho, tuvimos algunas complicaciones en el proceso, porque efectivamente algunos pasos en falso dimos y tuvimos que volver para atrás. Fue una investigación que nos llevó 1 año y medio. Fue el primer vicepresidente de la historia de Uruguay que renuncia por una investigación periodística, por el trabajo de la prensa en el país. Y de hecho después terminó condenado por la justicia por 2 delitos vinculados a la corrupción. No fue preso porque fue sin prisión, pero también fue histórico que un vicepresidente terminara con una condena por corrupción. Pueblo, la mejor unidad de nuestra fuerza política que va a ocurrir en el Uruguay a partir. No tuvimos mayores problemas, pero una vez que el libro se publicó, ocurrieron 2 cosas. A los poquitos días, el vicepresidente salió a los medios de comunicación a decir que nos iba a denunciar civil, penal y administrativamente. Tenía 2 abogados que estaban permanentemente hablando en los medios sobre la investigación, sobre nosotras, diciendo cosas que no eran verdad. Fue un momento muy estresante porque era el vicepresidente de la República. Pero bueno, efectivamente esas denuncias nunca se presentaron, nunca fuimos a la justicia.
Y también después, en algún momento, surgió que nos enteramos que personas allegadas a él, su entorno, manejaban información personal nuestra, que no era pública, que no había forma de saber, salvo que hubiesen hecho alguna investigación. De todas maneras, nunca tuvimos una amenaza directa a nuestra integridad física ni de otra índole. La investigación en Uruguay se da por voluntades individuales de periodistas que la llevan adelante, no por medios que estén apostando a una investigación de largo plazo. Las investigaciones requieren de dos cuestiones que los medios hoy no tienen. Una es tiempo y la otra es recursos. Y la verdad es que creo que ese es el principal desafío para los medios en Uruguay y también para los periodistas. La libertad de prensa es fundamental en una democracia. La prensa es el cuarto poder y no concibo una democracia sin periodistas libres y que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Y cuando digo de la mejor manera me refiero a que tengan la libertad de poder preguntar lo que quieran y acceder al material necesario para poder hacer su trabajo. El periodismo es el contralor de quienes ejercen el poder, esa es su misión, y el poder suele picar los dientes, así que los periodistas son necesarios para que una democracia funcione. Y vamos a cerrar esta primera etapa de Matices en Nicaragua, donde ser periodista independiente, parte de la prensa libre, de ahí no se puede. Así es que Marta Irene Sánchez ha ejercido su profesión durante 20 años. Hay momentos en que los ha hecho con tremendo miedo, perseguida, amenazada. Ahora intenta rescatar la prensa nicaragüense, pero desde el exilio. Yo he tenido dos eventos en los que he considerado una amenaza inminente a mi seguridad. Mi nombre es Marta Irene Sánchez. Siento que hay dos palabras que me definen, que es alegría y esperanza, porque vengo de un núcleo familiar de 4 hermanos y 2 padres que siempre las dificultades, contextos muy difíciles siempre se tomaron con unión familiar, y esa unión familiar ha sido motivo de alegría y de agradecimiento. Entonces creo que aún en escenarios hostiles como el que vivo, como es el exilio, creo que la esperanza es lo último que se pierde. Creo que toda tarea que he asumido en estos más de 22 años de trayectoria profesional, lo he hecho con mucha convicción y compromiso. En las calles de la ciudad de Esteliano presentará un estado de emergencia. He encontrado en colegas periodistas esa red de apoyo importante donde no solo hay amistad, sino hermandad, y creo que esos momentos de reunión vienen a renovar esa alegría, a renovar esa esperanza. Una profesión que nos demanda altos estándares de calidad. Yo he tenido dos eventos en los que he considerado una amenaza inminente a mi seguridad e integridad física, que me llevaron a tomar la decisión de un exilio forzado. ¿Hacia dónde se dirige la denuncia? También tenemos que buscar la forma. El primer exilio lo experimenté a inicios del 2019, ya digamos los últimos meses de 2018 se ejerció esta profesión con mucho miedo, porque el escenario de amenaza, el escenario hostil era muy denso. Teníamos, por ejemplo, las instalaciones del canal de TV Merced casi a la par de lo que son las oficinas departamentales del Frente Sandinista, que es el partido de este régimen.
Entonces, salir a reportear o incluso traer fuentes a nuestro canal era súper riesgoso, tanto para las fuentes, pero también como para nosotros como reporteros. En las dos ocasiones han estado vinculadas a una amenaza inminente por ejercer mi labor periodística. La última incluso, que fue en junio del 2021, yo me encontraba en mi casa de habitación. Recuerdo ese preciso momento porque yo estaba terminando de editar ya para publicar una nota informativa sobre un excarcelado político que estaba anunciando su exilio, sin saber que a los minutos era yo la que iba a empezar nuevamente ese éxodo que ella había vivido. Cuando elegí ser periodista, lo hice motivada por las realidades de la gente. Represivo, porque el silencio no es nuestra opción. Uno de los grandes desafíos del periodismo nicaragüense dentro y fuera del país sigue siendo poder recuperar la libertad de prensa, poder volver a ejercer esta profesión en libertad, poder seguir ejerciendo esta profesión sin ningún tipo de violencia. Me motiva a seguir ejerciendo el periodismo en el exilio porque creo que con ello aportamos a la búsqueda de la verdad. Pero también me motiva porque creo que desde el periodismo, de alguna u otra manera, contribuimos a la democracia, porque defender la libertad de prensa y la libertad de expresión es también defender la democracia. ¿Cómo nos hacen valorar estas historias realmente, lo beneficiados y lo dichosos que somos en Costa Rica respecto a la prensa, la libertad de prensa, tan respetada por dicha en este país? Vamos a una pausa, regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica. Vamos a hacer un repaso hoy en este programa especial de Matices sobre lo que ha ocurrido a nivel internacional durante las últimas horas. Vamos a hacer un rápido desplazamiento a través de algunas informaciones y lo hacemos justamente a continuación. ¿Qué tal? Bienvenidos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó la solicitud de Nicaragua de expandir su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima. La decisión favorece a Colombia, por eso nos vamos a Bogotá con nuestro corresponsal Yair Díaz. Yair, ¿cómo recibe el país este fallo de la máxima Corte de la ONU? Yasmín, tras un largo proceso, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Colombia y negó las pretensiones de Nicaragua, que pretendía tener más mar, sobre todo marítimo, allí en el territorio en San Andrés. La noticia fue recibida con beneplácito por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gran victoria para Colombia en La Haya. La Corte Internacional de Justicia no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abarcarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. El 12 de noviembre de 2012, la Corte Internacional otorgó a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial colombiano en la jurisdicción de las islas de San Andrés y Providencia. Sin embargo, Colombia no acató esta decisión y se
retiró del Pacto de Bogotá. Para expertos, la pregunta es ¿qué va a pasar con lo que no se acató en 2012? Pero tanto ahora hay que pensar, bueno, vamos a hacer ese tratado, vamos a reunirnos con Nicaragua para negociar ese tratado y cuál va a ser el contenido de ese tratado. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presentó una nueva demanda que buscaba la delimitación de las plataformas Continental más allá de las 200 millas náuticas de la costa de los Mosquitos. Expresidentes de Colombia celebraron la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la Corte, luego de su injusto fallo de 2012. Gran triunfo de Colombia. Felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico para nuestro país. El ex canciller de Colombia y decano de la Universidad del Rosario, Julio Londoño, le contó a La Voz de América que al perder Nicaragua ante Colombia su solicitud de expandir su plataforma continental, no le quedan recursos jurídicos a presentar ante la Haya. Yo creo que el fallo ha sido suficientemente claro por parte de la Corte Internacional de Justicia y no hay lugar de ninguna manera a una solicitud de ese tipo por parte de Nicaragua. Yasmin, lo que más temía Colombia era perder sus reservas coralinas de gas y petróleo que se encuentran en esta zona. Jair, y luego de la decisión de la Corte, el abogado de Nicaragua ante la Haya se pronunció y dejó ver la posición que potencialmente podría adoptar el gobierno de Daniel Ortega. La Corte Internacional de Justicia de La Haya le puso fin a décadas de disputas limítrofes en el Mar Caribe a los estados de Colombia y Nicaragua. El Tribunal de las Naciones Unidas resolvió negar la petición de Managua de extender su frontera marítima más allá de las 200 millas. La Corte rechaza la solicitud hecha por Nicaragua para declarar que los límites marítimos entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en las áreas de las partes continentales que según Nicaragua le pertenecen a ellos, más allá de los límites determinados por la Corte en su sentencia de 2012. La presidenta de la Corte Internacional de Justicia se refiere a su sentencia del año 2012, que le otorgó a Nicaragua 80.000 kilómetros en el Mar Caribe. El abogado de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia se refirió a la historia de cumplimiento de Nicaragua. Nicaragua lo cumplirá, como siempre lo ha hecho en todas las sentencias en los últimos 40 años. El catedrático Carlos Murillo esperaba un fallo a favor de Colombia, pues Yo creo que en ese sentido la petición que lleva este caso por parte de Nicaragua no tenía asidero. Las disputas entre Colombia y Nicaragua son históricas. Empezaron en el siglo XX. Nicaragua siempre ha reclamado la soberanía de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero en 2007 la Corte Internacional de Justicia declaró la soberanía de Colombia sobre esos territorios. Donaldo Hernández, Voz de América. Cambiamos de información. Un nuevo tropiezo enfrenta el proceso electoral por las elecciones presidenciales en Guatemala. Hacemos contacto en directo con nuestra corresponsal en Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Lo que ha pasado en las últimas 24 horas es que el Ministerio Público anunció ayer que estaría suspendido el partido Movimiento Semilla y con esto quedaría pendiente la candidatura del presidenciable Bernardo Arévalo. Sin embargo, ellos hoy en conferencia de prensa han dicho que efectivamente ellos están en la segunda vuelta electoral y que seguirán ya con la campaña electoral. Sin embargo, a esta hora el Registro de Ciudadanos está dando una conferencia de prensa donde asegura que esto no tiene validez y que solo el Registro de Ciudadanos puede autorizar o suspender un partido electoral. Esta es la situación al momento. Las elecciones presidenciales en Guatemala enfrentan un nuevo tropiezo tras la suspensión sorpresiva del Movimiento Semilla, cuyo candidato pasó a segunda vuelta. El Departamento de Estado cuestionó la medida. Estas acciones ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca, que debe promoverse y defenderse conforme con la Constitución de Guatemala y la Carta Democrática Interamericana. La voluntad del pueblo guatemalteco, expresada a través de los resultados de las elecciones del 25 de junio, debe ser respetada. La Fiscalía Especial contra la Impunidad anunció que el partido Movimiento Semilla quedó suspendido por supuestas irregularidades en la formación del partido.
El juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Existen indicios que más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla. En respuesta, el fiscal del Movimiento Semilla aseguró que el único que tiene facultad de suspender un partido político es el Tribunal Supremo Electoral. No tenemos suspendida la personalidad jurídica, nosotros seguimos con todos nuestros derechos y nuestras obligaciones como una organización política. Sin embargo, después de la oficialización de resultados, el partido Movimiento Semilla aseguró que están listos para la campaña para la segunda vuelta. Estamos oficialmente comenzando el camino de la segunda vuelta. Y presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Reacciones han surgido de parte de empresarios e incluso de la Cámara de Turismo, avisando que esto también genera una mala imagen de Guatemala a nivel internacional que podría afectar nuestro país. Esto es lo que está pasando en este momento. Gracias, Eugenia. Culminó la cumbre de la OTAN y la gira del presidente Biden por Europa. En su última parada por Finlandia, Biden elogió el poderío militar de la OTAN en su apoyo a Ucrania, que justo hoy recibió el primer envío de las cuestionadas bombas de racimo. Desde Lituania, Celia Mendoza nos informa. Este jueves en Finlandia, nuevo integrante de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo finlandés, Sauli Niinisto, destacaron el compromiso de Estados Unidos y la alianza con Ucrania. El encuentro cierra la gira de Biden por Europa en su esfuerzo por mantener unidos a los países de la OTAN para enfrentar la invasión de Rusia en Ucrania. Aprendimos una dura lección. La paz y la seguridad en Europa son esenciales para la seguridad y la paz de los Estados Unidos. La idea de que podría haber un conflicto en Europa entre nuestros amigos y que no nos comprometamos nunca ha sucedido en la historia moderna. Por eso nos quedamos juntos. La entrada de Finlandia en la OTAN duplicó la frontera de la alianza contra Rusia. El mandatario afirmó que la OTAN no se doblegará independientemente de lo que dure la guerra. Entre tanto, este jueves, Ucrania recibió la primera provisión de bombas de racimo entregadas por Estados Unidos como parte de los compromisos adquiridos con Kiev. Un buen refuerzo con armas. Esto incluye defensa aérea, misiles, vehículos blindados y artillería. Es muy importante. Por primera vez desde la independencia hemos formado una base de seguridad para Ucrania en su camino hacia la OTAN. Por su parte, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo a medios indonesios que la guerra con Ucrania no terminará hasta que Occidente abandone sus planes de derrotar a Moscú. Continuará hasta que Occidente abandone sus planes de mantener el dominio y su obsesión por infligir una derrota estratégica a Rusia a través de las manos de su títere, Kiev. Suecia está lista para convertirse en el país miembro número 32 de la OTAN. Esto después de prometer una mayor colaboración con Turquía en los esfuerzos antiterroristas, además de respaldar la aspiración de Ankara de unirse a la Unión Europea. Celia Mendoza, Voz de América, Vilna, Lituania. Un repunte de personas en busca de asilo reportan albergues en El Paso, Texas. César Contreras nos reporta que varios de esos refugios comienzan a saturarse. Abarrotados. Así es como lucen actualmente algunos albergues en el área de El Paso, al oeste del estado de Texas. Migrantes que el propio gobierno ha liberado a la espera de continuar sus procesos en territorio estadounidense. Después del levantamiento del título 42, sí vimos que se disminuyó el número de personas que buscaban nuestros servicios en los albergues que tenemos aquí en la ciudad. Sin embargo, en las últimas 3 semanas hemos visto un repunte y en la última semana ya estamos trabajando en sobrecupo con nuestros albergues debido al número de personas que vienen a requerir nuestra asistencia. Estos albergues en su mayoría continúan siendo poblados por personas provenientes de Venezuela, pero poco a poco otras nacionalidades comienzan a tomar fuerza. El 70% de las personas que están solicitando nuestros servicios provienen de Venezuela, pero también hemos visto un gran número de personas que están llegando de Haití. Es el país que ocupa el segundo lugar, y después Colombia. Para la familia venezolana Luis Monsalve, el trato ha sido bueno a pesar del sobrecupo. Hasta los momentos nos han tratado bien,
hemos estado bien, hemos comido bien, tenemos un techo donde descansar y pues esperar a llegar a nuestro destino para poder cumplir nuestras metas. En meses pasados, migrantes venezolanos y nicaragüenses eran lo más visto en la frontera entre El Paso y Juárez, pero la migración desde Haití y Colombia se empieza a hacer notar en esta región. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Tras el anuncio del programa de reunificación familiar de la administración Biden, revive la esperanza de miles de hispanas de traer a sus padres e hijos a Estados Unidos. Paula Díaz nos tiene la historia de la larga espera por la que han tenido que pasar una de estas familias. Una luz de esperanza surgió para una familia colombiana que vive la angustia de la separación. Olga Patiño presentó el formulario I-130 para pedir a su hija Angélica Martínez en 2017. En el 2021 recibió la carta de aprobación de su caso y en marzo de este año fue diagnosticada con cáncer. En este momento mi mamá tiene un cáncer grado 3, es un cáncer colorectal y pues necesita también a alguien que esté con ella haciéndole todas sus vueltas, sus cuidados, la quimio. Ellas dijeron que siempre han buscado cumplir con el proceso por las vías legales. Angélica pidió una cita de emergencia en abril de este año para solicitar una visa humanitaria. Se presentó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, llevó los documentos relacionados con la enfermedad de su mamá y les explicó la situación. Que no tenía nadie más quien la ayudara y no me dijeron nada más. Me hicieron otras 4 o 5 preguntas básicas, que son las mismas preguntas que siempre hacen, pero no me pidieron soporte de nada, ni los médicos, ni nada de la situación de mi mamá, y me la negaron. Su madre se encuentra en quimioterapia y se vio obligada a dejar su trabajo. Es por esto que el anuncio del programa de reunificación la llenó de ilusión para terminar con las comunicaciones a distancia. Claro que necesito a mi hija, que eso me daría primero un soporte emocional grandísimo. Angélica podría ser uno de los 100.000 beneficiarios de este programa. El Servicio de Inmigración enviará una invitación a la dirección registrada de los peticionarios, ciudadanos estadounidenses o residentes legales que tienen una solicitud pendiente y cumplen con los requisitos. El gobierno dará a conocer más detalles de este programa de reunificación en las próximas semanas. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Estados Unidos aprobó este jueves la primera píldora anticonceptiva de venta libre. La aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos allana el camino para que millones de mujeres en el país compren anticonceptivos sin receta médica. La decisión se produce justo cuando más estados han prohibido el acceso al aborto. Esto tras un fallo de la Corte Suprema en 2022 que le devolvió a los estados el poder de decidir sobre el aborto. Estados Unidos enfrenta una serie de eventos climáticos extremos sin precedentes. Expertos advierten que todo esto tendría que ver con el cambio climático. Informa Jacopo Luzzi. Estados Unidos sufre los efectos del clima extremo a un nivel que los expertos afirman que nunca se había visto en pasado. Desde California hasta la capital Washington, el país de costa a costa experimenta un calor récord en estos días. En Los Cabos de Florida, las aguas son tan calientes que casi superan los 40 grados Celsius y podrían destruir la barrera coralina, mientras la amenaza de incendios por tanto calor está en su máximo nivel. Lo que está sucediendo ahora, los aumentos de temperatura que estamos viendo, las lluvias extremas que estamos viendo, las olas de calor que estamos viendo, eso no se debe a El Niño, se debe al calentamiento subyacente que estamos viendo. Entre tanto, en el extremo nordeste de Estados Unidos, el estado de Vermont ha experimentado lluvias récord, 2 meses de precipitaciones en solo 2 días, que han causado las peores inundaciones en casi 100 años. Y en Chicago, un tornado tocó tierra, obligando a la gente a buscar refugio. John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, habló este jueves en el Congreso y advirtió que el cambio climático es el actor principal de estas temperaturas extremas. Nuestros líderes militares han declarado que la crisis climática sin duda es una amenaza para nuestra seguridad nacional. En medio de todo esto, expertos del Centro Nacional de Huracanes temen que este calor pueda dar vida a una temporada de ciclones devastadores en los próximos meses. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Perú se prepara con un fuerte dispositivo de seguridad ante otra posible ronda de protestas antigubernamentales la próxima semana. Tanques y una fuerte presencia policial fueron vistos en la región minera de Pucusana este jueves. Perú extendió el estado de emergencia en el área por otros 30 días a lo largo de las principales carreteras del país, incluido un corredor minero clave. El gobierno de Venezuela le puso fin al subsidio del diésel. La medida tomó por sorpresa al sector industrial y a los transportadores. Álvaro Algarra con el reporte. Esta semana se conoció que Petróleos de Venezuela les notificó a los distribuidores de combustible de todo el país de un ajuste en el precio de venta del diésel para el transporte del sector industrial. La decisión tomó por sorpresa a los transportadores de carga. Seguiremos protestando porque ellos quieren que nosotros paguemos un combustible a 0.50 y nosotros le hacemos un recordatorio al presidente. Señor presidente, el combustible y el petróleo es de todos los venezolanos, no es de un partido. El ex directivo de PDVSA, José Torojardi, aseguró que la empresa estatal atraviesa por una grave crisis económica y busca mejorar sus ingresos cobrando por el diésel. Hoy en día PDVSA necesita liquidez y además el mismo hecho de las sanciones también les complica la vida a la hora de colocar el petróleo. Desde el sector comercial, la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel, advirtió que el aumento incidirá en el precio final de los productos, pero el problema principal, a su juicio, es la escasez de combustible que se registra, especialmente en el interior del país. Imagínense un trabajador que no puede llegar a su puesto de trabajo por ese problema, a un comerciante que no puede abrir porque no pudo llegar, porque no tenía gasolina, por supuesto no puede despachar mercancía, entonces eso genera un clima muy fuerte. El gasoil en el país se mantuvo gratuito para el transporte público y de carga incluso después del 1 de junio de 2020, cuando los ciudadanos comenzaron a pagar la gasolina luego de años de subsidio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En sus primeros 12 meses de misión, el telescopio James Webb, el más grande y sofisticado de la historia, ha logrado captar imágenes inéditas del universo más profundo. Antonio Belchi nos da detalles de sus hallazgos. Son imágenes nunca vistas que acaba de difundir la NASA. En ellas se ve el nacimiento de unas estrellas muy parecidas al Sol. Se trataría de un gran descubrimiento porque ahora los científicos podrían tener más detalles de cómo se formó el astro rey. Esto es como una cuna de estrellas de cómo fue exactamente, más o menos, cómo fue el nacimiento del Sol hace alrededor de 5.000 millones de años atrás. Hace un año que la NASA lanzó el James Webb, el telescopio más sofisticado de la historia. Es capaz de ir al universo más profundo. Los expertos hablan de una revolución espacial. Y ya en estos datos hay galaxias de 13.100 millones de años y el objetivo es ir más allá, porque estos datos que se han hecho públicos son científicamente válidos, pero todavía no ha habido un análisis en detalle. Hasta el momento el telescopio ha detectado más de 5.000 nuevas galaxias, agujeros negros supermasivos e imágenes de Saturno a todo color. Y los anillos brillan un montón y Saturno no tanto. Y esa es una de las grandes maravillas que nos permite ver de nuevo. El telescopio espacial James Webb observa colores que nosotros como seres humanos no podemos observar. Los científicos esperan encontrar planetas parecidos a la Tierra, sobre todo para averiguar cómo va a evolucionar en el futuro. Yo creo que vamos a estar aprendiendo un montón de cuán dóciles o cuán resistentes son atmósferas como la que nosotros tenemos en la Tierra. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra ha evolucionado alrededor de 5 veces en toda la vida de la Tierra. La atmósfera y el aire que nosotros estamos respirando hoy en día es muy distinto a como era al principio. Y esto sería solo el principio. Se espera que el telescopio esté al menos 10 años en el espacio, por lo que se podrían hacer muchos más descubrimientos. Antonio Belchi, Voz de América, Miami. Gracias por habernos acompañado hoy en Matices. Nos vamos, los esperamos el lunes en horario tradicional de 2 a 3 de la tarde. Vámonos con una canción de... vamos a ver... ¿Quién puede ser? Ya sé, no tiene nada que ver con el espacio de hoy, pero vámonos con Pablo Milanés, que falleció justamente este año. El breve espacio en que no estás. Despide Matices hoy. Feliz día. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices
por Radio Monumental.